¿qué tal, chicos? Pues bienvenidos a un viernes más de Voluntariado Jaguar en su edición digital. El día de hoy nos acompaña una persona muy especial que nos va a hablar de un tema súper interesante como cada viernes. Y pues la verdad es que estamos súper felices que ya llevamos 14 semanitas pues teniendo este programa de Voluntariado Jaguar. Recordemos que es una iniciativa de Fundación Wadi, ¿ok? Y esto es totalmente abierto al público, es gratuito. Y la idea es que ustedes y nosotros podamos estar acá en una plática, interactuando. Si tienen dudas, ahora sí que con toda la confianza pueden hacerlo directamente aquí en la página de Facebook, en los comentarios, o bien mandarnos un inbox y les vamos a estar contestando todas sus dudas. Muchísimas gracias, Carlos, por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenido a este espacio de Voluntariado Jaguar. Gracias, Lili, gracias por invitarme y hola a todos. Mucho gusto por estar en esta. Bueno, Carlos, platícame un poquito, porque acá estamos viendo el tema del día de hoy, en esta semana número 14, que es la neuropsicología escolar. Acá tenemos a Carlos Enrique Alonso Lizama. Carlos, vemos que has tenido como una gran trayectoria profesional y das consultas. Entonces, platícanos a lo mejor para aquellas personitas que estamos alejados un poco de este tema, ¿a qué te dedicas? Y bueno, ¿en qué vamos a aprender contigo el día de hoy? Claro. Bueno, yo soy neuropsicólogo clínico. Trabajo en dos áreas. En el área educativa, en SEP, soy psicólogo de SEP por las mañanas, y en las tardes pues tengo mi consulta privada donde más que nada me enfoco al área infantil y adolescentes, ¿no? Donde hago todo lo que tenga que ver con evaluaciones, intervención, todo lo enfocado en neuropsicología escolar, psicología clínica. Y hoy pues nos traes un tema súper interesante que es un abstract de todos los cursos que tú das, ¿no? Tú me comentabas que es demasiada información, pero vamos a intentar que en esta hora, de aquí a las 6, podamos resolver algunas dudas y tocar estos temas que son de suma importancia. Comenzamos. Claro. Me da mucho gusto estar en esta plataforma y que todos puedan escuchar, y cuando tengan alguna duda, pregunta, la pueden hacer allí, ya Lili me la dirá. Pues vamos a hablar de un tema interesante. Antes que nada, pues decir el nombre, ¿no? Alonso Lizama, y ahí están, creo que, bueno, lo estoy viendo, mis redes sociales, ¿no? Pues me pueden seguir en Facebook, tengo un grupo llamado Neuroeducación, donde subo en vivos, donde comparto libros, donde comparto artículos, comparto trabajo de otros colegas, ¿no? Y también ahorita ya llevo un mes manejando un podcast donde, si lo pueden ver ahí, se llama Neurotransmisor, y que también se transmite en YouTube, ¿no? Entonces, esas son mis redes sociales donde pueden seguir mi trabajo, ¿no? Que constantemente voy subiendo. Por si el día de hoy, Carlos, nos quedan algunas dudas, ya saben que, bueno, ahí Carlos pueden contactar. Ahí lo pueden contactar, y está buenísimo eso del podcast porque uno puede estar trabajando, puede estar haciendo otras cosas y estar como informándose, ¿no? Y aprendiendo. Sí, no, ojalá y después de esto les puedan dar un vistazo al YouTube, lo pueden escuchar, lo puedan ver, lo puedan apoyar, porque realmente lo hago como una forma de que conozcan un poquito de la neuropsicología. Y bueno, es difícil hablar de muchísimas cosas de lo que puede abordar la neuropsicología escolar, pero yo creo que algo de lo que puedo yo comentarles de la neuropsicología escolar es que todos en algún momento hemos visto o hemos pasado por alguna dificultad en la escuela, ¿no? Entonces, la manera en que se observa, la manera en que se evalúa, la manera en que se interviene, a veces no es como que la más óptima, la más adecuada, ¿no? Porque a veces desconocemos el origen de estas dificultades académicas, ¿no? Y empezar diciéndoles que cualquier dificultad académica, llamémosle trastornos del aprendizaje, vamos a hablar de ese tema también, pueden tener varios nombres, ¿no? Pueden tener varias acepciones. Le hemos llamado problemas de aprendizaje, le hemos llamado dislexia, disgrafía, discalculia, le hemos llamado niños sin interés, niños sin aptitudes, ¿no? Le hemos llamado de muchas maneras. Pero créanme que cuando un niño, una niña, un adolescente tiene una dificultad académica, de fondo siempre va a haber posiblemente algún tipo de alteración en el desarrollo, ¿no? Que es muy sutil, muy sutil, no es tan sencillo de observar ni de evaluar, pero de base
O sea, cuando me refiero de base, es que hay ciertas funciones en el cerebro que procesan eso que llamamos lectura, escritura, ¿no? Eh, pues A veces para, pensamos, es como cuando pensamos que, bueno, cuando sí, estudiábamos, ¿no? Que a algún chico le costaba más trabajo y pensábamos, ay, es que, y hasta le decían bullying, ¿no? O sea, como que los demás estudiantes, si a alguien le cuesta trabajo, no se explicaba que era porque pensaba que era flojo, que era era apático, que no tenía flojo, ganas. Y exacto. ahorita vamos a tocar estos temas súper interesantes que vamos a darnos cuenta que no es así. Hay un problema de trasfondo que en las últimas épocas se ha escuchado más, ¿no? O sea, se le ha dado Claro. como más importancia a estos maestros USAER, o sea, como que este acompañamiento extra que reciben los alumnos y que antes como que era un tema tabú y ahora ya se va abordando y se va haciendo más difusión al respecto. Claro, sí, se va haciendo más difusión y se van conociendo más alteraciones, más trastornos, ¿no? Y, y vamos a ver que muchos de los trastornos que vamos a hablar de la neuropsicología escolar no surgen hasta la etapa escolar, o sea, tal vez el niño en casa hasta los 3, 4 años, nunca notaron nada. Y estas dificultades surgen, así como vemos en las imágenes, cuando el niño empieza a interactuar en un ámbito, en un aula, empieza a interactuar con otros alumnos. Es decir, cuando empiezan a surgir las dificultades, cuando la exigencia del medio, del contexto, lo amerita, ¿no? Es decir, antes en casa, pues de alguna manera mamá, papá nos resuelven, nos ayudan, ya nos conocen, ¿no? Nos tratan de arropar, de cuidar, pero no es hasta que llegamos a la escuela donde nos enfrentamos nosotros mismos, o sea, niños, niñas, adolescentes, a ciertas tareas, a ciertas habilidades, ¿no? Y no es hasta ese momento que empiezan a surgir las dificultades, ¿no? Y como bien decía Lili, a veces le decíamos niños flojos, por ahí, si me permiten el término, niños tontos, ¿no? Mal empleado. Y siempre decíamos, es que el niño tiene que leer, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Entonces también es importante que el día de hoy entendamos que todo lo que tiene que ver con aprender a leer, escribir y matemáticas no es un proceso natural en nuestro cerebro, ¿no? Y eso lo voy a enfatizar porque a veces parece que no se entiende, ¿no? Hay muchas funciones que son naturales y genéticamente predispuestas, ¿no? En todos nosotros los humanos. Caminar, comer, desarrollar el lenguaje, todo eso es natural, ¿no? Lo aprendemos en un contexto con nuestros padres, ¿no? Nuestra familia, pero lo que tiene que ver con el aprendizaje de la lectura y la escritura, que son funciones superiores, no son naturales. Es decir, de alguna manera se fuerza al cerebro a aprender una función que no es natural. Entonces, lo que hace el cerebro es utilizar recursos ya genéticamente predispuestos para dotar una cierta habilidad, ¿no? Es decir, para que yo aprenda a leer, escribir o leer, tengo que hacer uso de mi sistema perceptivo, atencional, mi lenguaje. Así puedo nombrar 3, 4 sistemas para que el niño aprenda. Entonces, leer, aprender, escribir, las matemáticas, no es tan sencillo como pensamos. De hecho, si me ayudas a pasar la siguiente, vamos a hablar de que además de lo que ya comenté, ¿no? Y comentabas tú también, que cada vez más nos damos cuenta y vamos teniendo como apertura y vamos conociendo de estos trastornos, pues hay que irnos con la estadística, ¿no? Podemos estimar que aproximadamente el 10% de la población infantil, es decir, en una escuela, posiblemente presenta algún tipo de déficit, desde muy grave hasta muy leve, ¿no? Es decir, llegar a un trastorno de desarrollo o una alteración sutil de un área muy específica, ¿no? Puede haber alteraciones cognitivas, perceptivas, psicomotoras, comportamentales, ¿no? Y todo eso puede generar a la larga, en una etapa escolar, alguna dificultad, ¿no? Para la adquisición de un contenido, para el aprendizaje en sí, para su interacción social, para muchos aspectos, ¿no? Y estas alteraciones, como bien les decía, es el 10% aproximadamente, no surgen hasta que llegan a la escuela, es decir, hasta que la exigencia aumente, estos niños van a empezar a presentar dificultad, ¿no? O sea, a lo Tal mejor vez, estamos hablando de que en el kinder, ¿no? En el preescolar no es tan latente esto porque está algo un poco más básico, más general. Cuando se va claro, dificultando, estamos hablando de que van llegando, no sé, al tercer, cuarto, quinto grado, vemos que al chico se le dificulta, o bueno, claro. alguna materia o algo. ¿Y qué podemos hacer? O sea, porque a veces la escuela
no siempre cuenta como con esto, o sea, como papás, ¿no? A las personas que nos están viendo o como hermanos mayores, ¿cómo podríamos detectar o algún signo que tú nos pudieras dar de que, bueno, a lo mejor este chico, chica, el niño necesita ayuda extra, ¿no? Un apoyo que sea ya más profesional. Pues mira, en el preescolar, o sea, en la etapa de 3 a 6 años, tal vez no podemos verlo tan obvio estas alteraciones como en la primaria, ¿no? Pero sí es cierto que los papás pueden observar cierta inmadurez, vamos a llamarla así, el término que mucha gente utiliza, ¿no? Una cierta inmadurez del desarrollo, donde hay dos áreas muy, muy obvias, ¿no? Del desarrollo de esa etapa preescolar, que es lo motor y el lenguaje. Cuando algún niño entre 3 a 6 años tiene algún retraso psicomotor o alguna dificultad de lenguaje, entonces yo puedo empezar a sospechar que el niño puede tener algún tipo de alteración. No sé cuál sea, no sé cuál pudiera ser, puede haber varios tipos de alteración, ¿no? Gracias, Juan, gracias, excelente plática, gracias. Bueno, me preguntaba Lili entonces, ¿cómo detectar? Le decía que dos áreas de desarrollo muy, muy marcadas y que se pueden observar fácilmente en el desarrollo de niños de 3 a 6 años, es lo motor, lo psicomotor y el lenguaje. Entonces, cuando el niño tenga algún indicador de inmadurez en eso, es decir, que no se esté desarrollando a la par de sus compañeritos, pues ahí ya puedo empezar a observar y siempre acudir a un especialista, ¿no? En este caso, un psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, neurólogo, ¿sí? Ir a un especialista para que nos vaya indicando, ¿no? Nos vaya, pues, apoyando. Y entonces, estas alteraciones que se pueden detectar mucho más evidentes y se pueden diagnosticar mucho más sencillo en la etapa escolar, pues empezamos a ver que puede haber ciertos indicadores, ¿no? Desde la etapa preescolar. A esto le podemos llamar que podemos ir encontrando ciertos signos neurológicos blandos, es decir, ciertas alteraciones leves, ciertos déficits o retrasos que a la larga, ¿no? Cuando el niño entra en la etapa escolar, pueden significar algún tipo de alteración mucho más evidente, ¿no? Y algo muy importante de este tema a la hora de hablar de la neuropsicología escolar es que se hace cada vez más complejo, ¿no? La valoración de problemas neuropsicológicos infantiles con una gran incidencia o prevalencia en el aula, ¿no? Vamos a hablar entonces en la evaluación de ciertas dificultades o ciertos trastornos que pueden aparecer, como pueden ser los trastornos específicos del desarrollo, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, trastorno del espectro autista, es decir, puede existir muchos tipos de trastornos de neurodesarrollo que se puedan evaluar y tratar en la etapa escolar, ¿no? Yo en esta plática me voy a enfocar tal vez un poquito a hablar acerca de los trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? Que serían como que los más idóneos a la hora de hablar de problemas académicos, ¿no? Pero obviamente hay que tomar en cuenta que cuando un niño tiene problemas en la escuela o escolares, no solo son la única fuente que el niño tenga un problema escolar o académico, también puede estar de base otro tipo de alteración de neurodesarrollo, ¿no? Y algo que tenemos que hablar también de la neuropsicología escolar es que hay una dificultad en la actualidad de traducir muchos hallazgos, ¿no? O sea, pueden salir muchísimas investigaciones. Y el chiste de la neuropsicología escolar es que cómo llevar la neurociencia al ámbito educativo, ¿no? Ese sería como el objetivo, ¿sí? De esta, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchas dificultades, vamos a encontrar niños frustrados, vamos a encontrar muchas dificultades y muchos déficits, ¿no? Estos tipos de déficits pues podrían ser globales, podrían ser específicos, ¿no? Puede ser que las dificultades que encontramos sea en una área específica, solo la lectura, o el niño tenga una alteración global, donde haya muchos tipos de alteraciones en lo social, en lo comunicativo, ¿no? Entonces, hay que ir encaminando ese diagnóstico hacia si el diagnóstico es, la alteración es en un déficit selectivo o global, ¿no? Y también muy importante hablar de ese tema, que cuando hablamos de la escuela, ¿no? Normalmente confundimos que el niño tenga un problema escolar
y nunca nos damos cuenta que tal vez lo que muchos niños puedan presentar es un trastorno comportamental, ¿no? O del humor. Muchos niños pueden presentar frustración, ansiedad, episodios depresivos, ¿no? Que más que ser una alteración de aprendizaje, hay una alteración de conducta o del humor, ¿no? De las emociones. Y eso nos puede significar también una dificultad de aprendizaje, ¿no? Y pues bueno, estas diferentes dificultades que les estoy nombrando, obviamente no son una, no, hay una gran variedad de trastornos, ¿no? Una gran variedad de alteraciones, ¿no? Yo por nombrar de manera muy general lo voy diciendo, pero siempre cuando tengan sospechas, mejor ir con un especialista que nos pueda apoyar para hacer un diagnóstico, posteriormente la evaluación, ¿no? Y bueno, también es importante saber que todo tipo de alteración de desarrollo, cualquier tipo de trastorno, puede tal vez no generar una lesión estructural, es decir, tal vez no tenga una alteración que se pueda hacer evidente con un estudio de imagen, con un estudio neurológico, ¿no? Sino que tal vez la alteración es más sutil, no se puede evaluar por una técnica de neuroimagen, ¿no? Por una técnica neurológica. Entonces, lo que tendríamos que hacer es empezar a pensar, ¿no? De que de la alteración puede ser un poquito más a nivel funcional, de conectividad del cerebro, y que eso, la expresión, pues lo vamos a ver en cuatro áreas, ¿no? Bueno, podemos tener el área, obviamente todo trastorno de desarrollo va a tener tres o cuatro áreas, ¿no? Lo biológico, lo neuroconductual y lo psicosocial. Es decir, cuando piense yo en una alteración que me genera una dificultad académica, tengo que evaluarlo en esas tres áreas, ¿no? Lo repito, biológico, neuroconductual y psicosocial, ¿sí? Porque obviamente la base primero del aprendizaje de los niños y la base de una alteración de desarrollo, pues es el cerebro, ¿no? Entonces, la base biológica o neurobiológica no la podemos descartar, ¿no? Siempre hay que trabajar de manera multidisciplinaria con psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, neurólogos, ¿no? Para hacer una evaluación e intervención oportuna. También es neuroconductual, porque aunque no tengamos una evidencia clara de que, bueno, ¿dónde encuentro yo el TDAH en el cerebro del niño? Tal vez no hay un estudio específico que me lo evalúe estructuralmente, es decir, en la neuroanatomía del cerebro, pero tal vez conductualmente yo observo que el niño tiene ciertos comportamientos, ciertos indicadores, entonces tengo que hacer un análisis clínico, ¿no? Muchas evaluaciones neuropsicológicas, ¿no? O para hacer el diagnóstico de los trastornos, pues es conductual clínica. Y por último, también todo trastorno es psicosocial o tiene un ámbito psicosocial, porque de alguna manera el trastorno o la alteración siempre se va a expresar en un contexto específico. Ningún niño va a ser igual, a pesar de que puedan tener alteraciones similares o trastornos similares, ¿no? A pesar de que puedan llamar o tener la misma nomenclatura o el mismo diagnóstico, ningún niño expresa igual un trastorno específico, ¿no? Siempre va a ser de acuerdo a su desarrollo y obviamente a su contexto psicosocial. Y bueno, algunos datos importantes de hablar de la neuropsicología escolar es que tenemos como una diferenciación en el desarrollo del cerebro, ¿no? Es decir, antes de los 5 años, después de los 5 años. Muchos autores hablan de los primeros 5 años de vida como muy importantes a nivel de desarrollo, maduración cerebral, ¿no? En esos primeros 5 años podemos resumir 3 hallazgos importantes o 3 puntos importantes. Cuando nos referimos a neurodesarrollo, o yo les comento el término neurodesarrollo, es a partir de que el niño nace y durante los primeros años de vida ocurren una serie de cambios que se expresan a una gran gama y amplia gama de
conductas y capacidades adquiridas, es decir, el neurodesarrollo o el desarrollo del cerebro se expresa en la realidad o en el contexto, en cómo el niño adquiere habilidades, ¿no? Esa sería nuestra traducción a la realidad, ¿no? Luego, tenemos que tener en cuenta que en los primeros años de vida hay periodos críticos y sensibles, es decir, que tenemos una ventana específica de tiempo de desarrollo para estimular ciertas habilidades, ¿no? Necesitan un gran espectro de estímulos sensoriales, motores, cognitivos, afectivos, socioculturales, ¿no? Es decir, se abren ciertas ventanas, periodos críticos o sensibles, donde es más sensible a captar ciertos estímulos, ¿no? Como estímulos auditivos, perceptuales, ¿no? Para desarrollar ciertas áreas visuales, auditivas del cerebro, ¿no? Es decir, que si no se estimula, el cerebro no lo ve como algo importante, entonces simplemente corta esa vía de conexión nerviosa. Entonces, la estimulación, donde se aprovecha en un periodo sensible, lo que hace es conectar, mejorar la conectividad del cerebro, ¿no? Y eso genera a la larga habilidades, desarrollo de habilidades en el cerebro. Y también tenemos un término como es la plasticidad cerebral, ¿no? Que es la potencialidad del cerebro para moldearse, adaptarse, cambiar y repararse a sí mismo, ¿no? Es decir, el aprendizaje en sí podría ser un modo de plasticidad, ¿no? Y la plasticidad está obviamente en su esplendor entre los primeros 5 años de vida, pero no se pierde la plasticidad siempre está ahí, ¿no? Porque la plasticidad nos ayuda a adaptarnos con la experiencia y el aprendizaje de cada situación que nos estimula, ¿no? Entonces, ese es un punto a favor para la neuropsicología escolar o para la aplicación de la neuropsicología o la neurociencia en la escuela, el término de plasticidad cerebral, es decir, si yo como maestro, como padres, intervengo en el niño, puedo lograr que desarrolle habilidades, a pesar de que tenga un trastorno moderado a severo, ¿no? No importaría, bueno, hay que tener cierto criterio y cierto pronóstico, ¿no? Pero nunca tengo que dejarme llevar por el simple hecho de un diagnóstico. Siempre tengo que tratar de buscar el estimular y desarrollar habilidades con la intervención. Por lo tanto, hay dos términos, ¿cómo decirle? Hay dos conceptos claros que definen y sustentan esta plática, ¿no? Esta charla de hoy, que es primero la neuropsicología infantil. La neuropsicología infantil es importante definirla porque es el área de la psicología, la rama de la psicología, que da paso a la neuropsicología escolar, ¿no? Esta neuropsicología infantil, de un ámbito más clínico, pues se refiere a estudiar todas las relaciones del cerebro, conducta y cognición dentro de un contexto dinámico de desarrollo del cerebro. Es decir, lo que intenta la neuropsicología en sí es estudiar cómo se relaciona el cerebro con estas funciones conductuales o cognitivas, es decir, cómo el niño, según su desarrollo cerebral, se puede comportar de una manera, se puede desarrollar, se puede adaptar, puede tener algún tipo de trastorno, algún tipo de alteración, cómo aprende, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar con ciertas técnicas de evaluación, de intervención, pues abordar a los niños en etapa escolar, preescolar, adolescentes también, ¿no? Y eso, pues, obviamente nos da un aspecto acerca de lo que tiene que ver con la evaluación, ¿no? O sea, la neuropsicología nos va a dar paso a qué vamos a evaluar, ¿no? En resumen, lo que nos interesa evaluar en la escuela, con los niños, con base en la neuropsicología escolar, pues es detectar si se pudiera cualquier tipo de cambio, ¿no? Del comportamiento, de manera de pensamiento, si se sospechara de algún tipo de alteración, de algún tipo de disfunción, de algún tipo de trastorno, ¿no? En general, lo que vamos a tener en conclusión de esos hallazgos de evaluación es un perfil donde vamos a encontrar puntuaciones altas y puntuaciones bajas. Para los que no estén familiarizados con estos términos, pues es cuando se hace una evaluación y obtenemos un cierto puntaje, ¿no? Entonces, ese puntaje, al compararlo con su grupo de edad, podemos saber qué áreas tiene fuerte y qué áreas tiene débiles. Y de ahí generar un programa para intervenir al niño, ¿no? Y esto es importante abordarlo y tener en cuenta y no cerrarse a, bueno, mi niño ya tiene un diagnóstico X o tal. No, a pesar del diagnóstico, que simplemente es como
la nomenclatura o la etiqueta que se le da al niño, nunca hay que basarse solo en el diagnóstico, ¿no? O la etiqueta, sino que hay que basarse en sus habilidades. Es decir, en este caso, sus fortalezas y debilidades para generar una intervención específica de ese alumno o ese niño. Nunca va a ser igual una intervención, a pesar de que tengan el mismo trastorno, ¿no? Por ejemplo, dos niños con TDAH, con autismo, con discapacidad intelectual, a pesar de que tengan la misma nomenclatura, la misma etiqueta, su intervención nunca va a ser igual porque va a diferir en algún tipo de habilidad a desarrollar, ¿no? Y por lo tanto, ya que fuimos definiendo la base, que es la neuropsicología clínica, pues damos paso a lo que es el tema de hoy, que es la neuropsicología escolar, que realmente en México es un término tal vez que no lo han escuchado, no existe mucho, tal vez no se ha abordado tanto, porque por lo menos en México, Latinoamérica, es un término nuevo. De hecho, la definición que manejo es un libro americano, ¿no? Donde ya la neuropsicología escolar está mucho más conformada, tiene mucho más desarrollo, tiene mucho más años, ¿no? Entonces aquí lo que se intenta o intento es simplemente dar ese panorama de tenemos que empezar a pensar en aplicar los conceptos de neuropsicología escolar para aplicar en la escuela, ¿no? Y en resumen, lo que se intenta con la neuropsicología escolar pues es integrar o tratar de integrar principios de la neuropsicología que ya les definí y educación para el proceso de evaluación, de intervención, en tres áreas importantes por lo menos, ¿no? Preescolares, escolares y adolescentes, para que faciliten su aprendizaje y comportamiento en los sistemas escolares y familiares. Es decir, tenemos que empezar a relacionar los principios básicos de la neuropsicología en el ámbito educativo. A medida de que conozcamos mucho mejor el proceso del aprendizaje en el cerebro, va a ser mucho más fácil observar a los niños, evaluar a los niños e intervenir a los niños, ¿no? A los alumnos. Porque si no, vamos a tener desconocimiento de por qué pasan ciertas cosas en el desarrollo de los niños, ¿no? Si hay retrasos, si hay inmadurez, si hay trastornos, ¿no? Entonces, el conocer un poquito de la neuropsicología escolar me va a ayudar a, pues, saber dónde estoy parado y saber cómo intervenir, ¿no? Y bueno, no sé si lo podrán ver en la presentación, yo creo que no, pero les voy comentando. Hay un modelo o hay un esquema que nos comenta un autor que se llama Miller, que habla de las bases de la evaluación neuropsicológica escolar, que son como los niveles de evaluación de la neuropsicología escolar. Y es un intento muy interesante para trabajar multidisciplinariamente con varios especialistas, ¿no? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para la evaluación y también para la intervención es que tal vez el primer nivel de detección, el primer nivel donde se tiene que trabajar es en la evaluación informal del maestro, es decir, esto los que sean maestros, es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Su observación, su trabajo diario, sus sospechas, sus hipótesis, todo eso como evaluación informal del maestro dentro del aula o a distancia, es un primer punto de partida, ¿no? Porque los que pasan mucho más tiempo con los alumnos, pues son, además después de los padres, pues los maestros de grupo, ¿no? Ya luego se podría hacer una evaluación formal por parte del maestro, ¿no? Monitorear el avance con pruebas específicas, ¿sí? Con un departamento psicopedagógico también llevar esto a la par, ¿sí? Que es este tercer punto, ¿no? Además del maestro a la par, se debería ver una evaluación psicoeducativa, donde puede intervenir el psicólogo educativo, las maestras de lenguaje, maestros de apoyo, de educación especial, y después de ese nivel entraría pues a lo que me dedico, ¿no? Que es la evaluación neuropsicológica, donde vamos a empezar a evaluar funciones cognitivas, cómo está el niño en su desarrollo, en su madurez neuropsicológica, en funciones cognitivas, en la atención, en la memoria, función ejecutiva, etcétera, y poder conocer a mucho más profundidad el trastorno o la alteración que pueda presentar. Y por último, un último nivel de análisis que nos puede ayudar muchísimo también
En dado caso que fuera necesario, pues está la evaluación neurológica, ¿no? Donde encontramos pruebas de neuroimagen, donde encontramos todas esas pruebas de neuroimagen, electroencefalograma, resonancia magnética, tomografía computarizada, etcétera, ¿no? Es decir, en estos niveles que les fui comentando, sería importante empezar a integrar ese trabajo multidisciplinario, porque a medida que lo podamos integrar, va a ser mucho más benéfico para las familias, para los niños, para las niñas. Tenemos que evaluar o qué tenemos que observar si nos interesa enfocarnos a cuál es el objetivo de la neuropsicología escolar para evaluar. Pues aquí es Martín Lobo, ay, se me movió, Martín Lobo y Vergara Moragues nos comentan 3 puntitos, ¿no? 3 puntitos a tomar en cuenta. Primero, tenemos que identificar todos los aspectos, muy importante, un concepto básico de la intervención en las escuelas por parte de este enfoque de la neuropsicología escolar. Hay que prevenir, hay que identificar todos los aspectos que desde preescolar me pueden significar algún tipo de alteración. ¿Cómo podemos identificar esas digamos, alteraciones o esos indicadores en forma de prevención? Cuando los niños, bueno, en España hay una propuesta de intervención de neuropsicología escolar que se habla de que cuando los niños entran a preescolar, lo primero que se tiene que hacer es un filtro, donde se hace una entrevista a papás y se hace una evaluación de estas breves, ¿no? Donde puede ser un checklist o puede ser una lista de cotejo de desarrollo, ¿no? Y todos los niños que salgan con algún puntaje significativo de algún tipo de indicador que pudo haber generado alguna alteración de desarrollo, como por ejemplo la falta de oxigenación, el estar en incubadora, alguna infección, algo que en el nacimiento o en la gestación pudo haber alterado el desarrollo. Desde ahí ya se empieza a intervenir en preescolar. O sea, todos esos signos de alerta me van a llevar inmediatamente a hacer una evaluación inicial y empezar a intervenir los hallazgos de esa evaluación, para que así cuando pasen preescolar el niño ya tiene una intervención de lo que empecé a sospechar, para que cuando entren a primaria ya tengan un trabajo previo, ¿no? Por ejemplo, si el niño tiene problemas de socialización, por algún motivo, se le empieza a evaluar, se le trabaja, no sé, una intervención por habilidades sociales, de interacción social, etcétera, y cuando llega a la primaria ya tiene desarrollado esas habilidades o va en un camino de desarrollo, a diferencia de que nunca se le trabaja en los 3 años y entra a la primaria y en 0, ¿no? Y así podemos ir nombrando varias habilidades, ¿no? Igual mucho que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Niños que tienen disfasia, retrasos de lenguaje, ¿no? Cuando se le empieza a trabajar el aspecto, ¿no? Que si lo pragmático, que si lo expresivo, que si lo comprensivo, se le empieza a trabajar desde preescolar al entrar en primaria, las dificultades se observan menos, ¿no? Y ese es un gran problema a la hora de evaluar e intervenir con niños, que dejamos pasar tiempo. Pensamos que el niño espontáneamente va a mejorar, y esa es una mentira, ¿no? Como dije anteriormente, el término plasticidad cerebral nos ayuda a que el niño se adapte, aprenda, pero necesita un proceso de estimulación para que lo aprenda, es decir, requiere un entrenamiento, requiere una intervención para que el niño adquiera esas habilidades, no son espontáneas, ¿no? Y más si nos referimos a un área académica, pues mucho más, se tiene que enseñar, hay un estilo de enseñanza para que el niño lo aprenda. Luego, además de prevenir, tenemos que desarrollar el potencial, es decir, estimular la corteza cerebral, estimular sus habilidades, ¿no? Primero, activar áreas sensoriales, ¿sí? Para procesamiento de la información, ¿no? Como es la corteza, que aquí, si ven mi cabeza, me voy a poner de lado, occipital, parietal y temporal. Todo eso le llamamos corteza posterior, ¿sí? A los niños, entre más pequeños son, es más importante estimular lo sensorial, perceptivo, motor, ¿no? El famoso término de estimulación sensorial, bueno, nos puede servir de algo, ¿sí? Y por último, y eso es ya
en todos los grados, ¿no? Yo diría desde que el niño está también en preescolar, hay que tener una atención a la ¿no? ¿Sí? Es decir, comprender las dificultades de aprendizaje para poder intervenirlas. Y de hecho, esto se tiene que hacer como un caso único. Eso yo siempre lo comento en mis cursos, en pláticas, ¿no? De que cuando evaluemos a un niño, una niña, un adolescente, siempre nos enfoquemos en el caso. No que me vaya pensando en qué diagnóstico tiene, porque si no me sesgo. Si yo pienso, bueno, este niño parece que tiene X trastorno, pues ya me sesgué porque lo estoy viendo en una visión de túnel, hacia un punto nada más. Entonces, independientemente que yo llegue a un diagnóstico, ¿no? Yo voy a sacar fortalezas, debilidades, voy a sacar áreas donde trabajar para que cuando yo finalice mi evaluación tenga áreas de intervención, tenga puntos a trabajar, no solo un diagnóstico o solo una etiqueta, ¿no? Que eso ya, al fin y al cabo nos guía, nos ayuda, pero nos ayuda mucho más la evaluación de funciones o de áreas, ¿no? Igual hay en la presentación, no sé si me escucha Lili, pero bueno, ya un poquito más en una tablita donde dice áreas que deben ser evaluadas. Después de eso, me escucha Lili, pero bueno, ya un poquito más en una tablita donde dice áreas que deben ser evaluadas. Sí, después de eso, para que vayamos a la par. Sí, ya. Sí, ahí. Es decir, esto que les fui comentando Lili, y a los demás de la evaluación, pues aquí hay unos ejemplos. No los voy a leer todos, que tengan. No sé si me escuchan, pero tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya, ahí vamos. Sí, yo me escuché, yo no sabía si seguir hablando o callarme o poner, no sé. Sí me escuché todo este tiempo, según todo este tiempo. Todo bien, vamos bien, sí, nos escuchamos y nos vemos bien, okay. Listo. Perfecto. Nada más es para que cuántas habilidades o cuántas funciones se podrían evaluar, ¿no? Yo solo se los comparto ahí para que los vean, para que lo chequen, no lo voy a revisar todo, ¿no? No sé si me ayudas a pasar a la siguiente. ¿Qué áreas, no? Por ejemplo, la atención, lo psicológico, lo académico, ¿no? Hay varias áreas a evaluar, ¿no? Y a la siguiente. Listo. Voy a poner un ejemplo para que entiendan que los procesos de lectura, escritura, cálculo, matemáticas no son naturales, ¿no? El cerebro, sino que es una función inducida o forzada para aprenderla, ¿no? Y vamos a ver que hay bases cognitivas. No sé si puedes poner la siguiente, por favor. Ándale. Entonces, si se dan cuenta... aquí está. Exacto. Hay para todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Que vamos a enfocarnos ahorita ya al aprendizaje en sí. Pues ustedes dirán, bueno, es fácil leer, escribir a los 6, 7 años, ¿no? Y hasta se les obliga a los niños a leer, hasta se ponen a llorar porque no pueden leer, no saben, no entienden. Entonces, recuerden que todo proceso académico no es natural en el cerebro, es decir, necesita forzosamente una forma de explicarse para que el niño lo comprenda. Y muchas veces si el niño tiene una alteración sutil, como las que vimos al principio, perceptivo, visoespacial, atencional, del lenguaje, falla o puede fallar el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Y ustedes dirán, bueno, es que leer y escribir solo es ver las palabras. No, la lectura y la escritura es más que nada un proceso perceptivo, auditivo, ¿sí? La gran base de la lectura y la escritura es un proceso auditivo. Entonces, hay muchos niños que tienen alteraciones sutiles de lenguaje, auditivas, de atención auditiva, de memoria auditiva, ¿no? Y todo eso que nos refiere al auditivo es lo que más se puede haber alterado, ¿no? Pero si no lo evaluamos, si no lo conocemos, pensamos que el niño simplemente está de flojo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la lectura, yo ahí marqué por ejemplo, cuántos sistemas puede tener. El sistema receptivo, es decir, de sensorial, perceptivo, lingüístico, ejecutivo, atencional, y podemos agregar más. Es decir, hicimos uso de 5 sistemas o 5 funciones en el cerebro que obviamente estas son naturales para
procesar una información académica. Es decir, que cuando un niño lee o escribe o aprende a leer y escribir, hace uso de 5 o 6 sistemas. Es decir, realmente es un proceso complejo en el cerebro, ¿sí? Y no es algo, como le decía, natural, ¿no? Por ahí leía en un libro hace días que decía justamente eso. ¿Por qué sí es natural hablar, caminar, socializar y no leer? ¿Sí? Y si vemos el desarrollo de la humanidad, ¿qué es lo que más necesitamos y utilizó la mayoría de la gente en el desarrollo de la humanidad? Pues tal vez el comunicarse, el desplazarse de un lugar a otro. Por eso el lenguaje, lo motor, es algo esperado y es algo genéticamente programado. Pero ahora, ¿quiénes tenían acceso a la lectura, a la escritura y a ir a una universidad? Realmente muy poca gente, ¿sí? Esto de que tengamos que ir a la escuela y estudiar hasta la carrera, pues es de unos 100 años a la fecha, ¿no? Entonces, en nuestro desarrollo evolutivo, el cerebro no lo ha procesado como digamos, como una función natural. Por lo tanto, tiene que ser forzada o metida para aprenderse, ¿no? Tal vez podremos pensar que es como aprender un nuevo idioma, ¿no? Como cuando, o sea, esta parte de aprender a leer o aprender a escribir, pasa algo similar el niño o el estudiante cuando está uno ya de grande quiere aprender un nuevo idioma, ¿no? Es un proceso que tiene que ver el cerebro, que claro. Hay personas a las que se les facilita más, hay personas a las que no. Yo siempre he dicho que, creo que soy buena para muchas cosas, pero para los idiomas no, más no. Y hay personas a las que de verdad, o sea, solo con escuchar una película o escuchar en un podcast o música, se les da natural, o sea, tiene que ver con también con esos, con todo lo que hemos visto el día de hoy en la plática, ¿no? No claro. Es lo mismo, aunque sea como la misma fórmula o el mismo contenido de una materia claro. O la misma manera, el estructural de aprender las cosas, cada persona, cada cerebro es diferente y lo va a procesar de manera diversa. Claro, y yo te diría, de ese ejemplo que me diste de los idiomas, yo creo que es más fácil que lo hablemos, o sea, de manera práctica, o sea, que yo hable el idioma y que sea más difícil que lo escriba o lo lea, pero hablarlo, tenemos una predisposición para comunicarnos, entonces es más fácil que la mayoría de las personas podamos hablar un segundo, un tercer idioma hablado, ¿no? De manera práctica. Ahora, que lo escriba y lo lea y domine todo lo que tenga esa lengua, no es lo mismo, ahí ya se nos va a complicar, ¿no? Entonces, son dos procesos diferentes. El lenguaje que utilizamos, ¿no? Comúnmente lo utilizamos porque nuestros padres nos hablan y nos vamos a... Aquí tenemos una pregunta, Carlos dice que si la neuropsicología escolar aplica a los niños o también aplica a los jóvenes. Justo más o menos se relaciona con esto que te estaba medio comentando. Sí, también jóvenes. De hecho, como les decía hace ratito, realmente este término que propongo o que les explico un poquito, no tiene tanta claridad en México, es más algo que se maneja mucho más en Estados Unidos, mucho más en España, y que ahora con otras áreas como la neuroeducación, que está tal vez sí más fuerte en México. Si ustedes buscan en internet y ponen problemas de aprendizaje, van a salir 3, 4 términos, y entonces uno ya no entiende qué es cada cosa, ¿no? O sea, parecería que un problema de aprendizaje es igual que un trastorno de aprendizaje, una dificultad escolar es igual. Entonces, lo que hacen en este libro es unificar un criterio y decir, bueno, hay un continuo, ¿no? Hay algo, desde algo muy sencillo hasta algo muy profundo, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar es un grupo de alumnos que van a tener diferentes alteraciones cognitivas, ¿no? Desde la alteración de la percepción, de la atención, de la memoria, pueden tener alteraciones neurológicas o neuropsicológicas, pueden tener trastornos como puede ser el déficit de atención, hiperactividad, la discapacidad intelectual, etcétera. Es decir, tenemos que entender que hay una gran concepción, desde algo muy, digamos, temporal, externo, que puede desaparecer, como por ejemplo que el niño tenga falta de interés, puede ser una dificultad o una dificultad de aprendizaje, hasta algo con lo que se va a vivir de por vida, como puede ser un trastorno de neurodesarrollo, como puede ser un trastorno específico de desarrollo, autismo, TDAH, ¿no? Es decir, lo que hace este criterio es unificar todo esto, ¿no? Y si podemos pasar
directamente hay una tablita, se llama subtipos de dificultades de aprendizaje, ahí para que les comente. Esa, exacto. Es decir, lo que ustedes están visualizando, estos autores lo proponen como esa concepción extensiva, ¿no? Es decir, vamos a utilizar el término general como dificultades en el aprendizaje, ¿no? Y es un grupo de alteraciones desde problemas escolares, el PE, el primero que ustedes están viendo, el tipo 2, que son bajo rendimiento escolar, ¿sí? Ese tipo 1 y tipo 2 tendrían un gran peso del contexto o características externas, por ejemplo, el estilo de enseñanza, aspectos sociofamiliares, ¿no? Por ahí iría un poquito más esas dificultades de aprendizaje. Ahora, pasando del tipo 3 al 5, ya son factores más internos, más de desarrollo, más subjetivos, más neuropsicológicos, que no son tan sencillos que desaparezcan, ¿no? El 1 y el 2 pueden ser de alguna manera transitorios. Por ejemplo, el niño está pasando por un mal momento, vive en un ambiente de violencia intrafamiliar y por lo tanto no está rindiendo lo mismo que sus compañeros. Y ahí podemos ver tal vez un tipo 1, un tipo 2, problemas escolares, bajo rendimiento escolar. Pero ahora, cuando el problema de aprendizaje o dificultades de aprendizaje se asocia a un tipo 3, como puede ser una dificultad específica de aprendizaje, aquí ya encontramos trastornos como son la dislexia, la discalculia, la disgrafía, ya encontramos trastornos específicos de algún déficit perceptual visoespacial, ¿no? Y habría que definir qué es dislexia, discalculia, ¿no? Pero en resumen... O sea, acá, Carlos, una preguntita. Tú como esta parte, como especialista, ¿tú podrías canalizar a ese tipo de, ahora sí que de problemas y ahora, en este caso si es la dislexia o algo parecido, canalizar a otro profesional o a otro especialista, ¿no? Según se requiere el caso? ¿O es únicamente ir contigo y contigo ya pues, podemos sacar en este caso, como neuropsicólogo, o sea, yo puedo hacer el diagnóstico okay. de los trastornos de neurodesarrollo, o sea, esa es mi especialidad, es decir, yo como primero fui psicólogo y luego tuve que estudiar para ser neuropsicólogo y mi objetivo es estudiar y evaluar e intervenir todos los trastornos. Bueno, en mi caso que yo me dedico más a los trastornos de neurodesarrollo, sí veo infanto-juvenil, es decir, desde infantes hasta antes de los 18 años, ¿no? Ok. Pero no todo psicólogo lo hace, es decir, no es porque salgas de la carrera y ya diagnosticas una dislexia. Hay mucha gente que es psicólogo, que conozco que son psicólogos, pero estudiaron que el diplomado en el desarrollo, neuropsicología, y están muy bien preparados. Entonces yo creo que el diagnóstico, sea con el que tú vayas primero, es decir, aquí vamos a ver dos áreas, ¿no? Psicología o tal vez psiquiatría, neurología, independientemente con quién acudas primero, siempre tiene que ser interdisciplinario. Es decir, si acuden conmigo y yo digo, mi diagnóstico es, el niño tiene dislexia y tal vez dentro de la dislexia tuviera dificultades de atención, sería muy bueno valorar que vaya con un psiquiatra o un neurólogo pediátrico por si requiere algún tipo de estudio o algún tipo de tratamiento farmacológico. Esto no es de cajón, o sea, no porque el niño tenga dislexia, hay medicamento que lo sane o lo cure, no. Pero hay otros trastornos más sutiles, por ejemplo, a veces hay inmadurez frontal que hace que el niño tenga dificultades de atención, o sea, más saber que para poder diagnosticar, a eso queríamos llegar un poquito, ¿no? Para poder diagnosticar y llegar a un tratamiento, tiene que haber una especialidad, no cualquier psicólogo, no cualquier persona que dé terapia, no porque tenga el título y cédula, puede dar este tipo de diagnósticos y no, o sea, a lo mejor lo puede diagnosticar, pero tiene que enviar a un especialista que ahí ya sería más contigo, ¿no? Que van que tú ves esos trastornos, ¿no? O sea, hay varias personas, varios colegas que nos dedicamos a eso, entonces sería que sea de su confianza, no estoy diciendo que vayan solo conmigo, ¿no? Oye, o sea yo soy una opción. Sí. Aquí nos puede hacer otra pregunta que dice Abby, ¿cómo podemos darnos cuenta que alguna persona padezca alguno de esos trastornos que están aquí en la tablita? Wow, o sea, está muy buena la pregunta, sí está un poquito complicado, pero tal vez el primer indicador, o sea, si nos enfocamos a trastornos de aprendizaje, pues sería ver que el niño va a empezar a tener dificultades académicas, sea como sea, es decir, empieza a tener dificultades para seguir el ritmo, ¿no? Ahora,
no necesariamente porque tenga dificultades académicas va a tener un trastorno como la dislexia, disgrafía, discalculia, pero digamos que, ¿cuál sería el indicador más evidente que yo puedo decir desde mi experiencia? Es que a pesar de que haya intervenciones por parte del maestro, de la familia, de otro especialista, y el niño no mejore por cambiar la intervención, significa que entonces requiere una intervención mucho más fina, mucho más especializada, ¿no? No es lo mismo que yo simplemente te utilice material diferente o te dé más tiempo para las tareas, porque puede ser que los procesos son más sutiles, por ejemplo, perceptivos, auditivo-verbales, de memoria, etcétera. Algo muy sutil, que eso se tendría que hacer una evaluación, como la neuropsicológica, que es mucho más sutil que una evaluación a veces hasta psicológica, ¿no? Es decir, tal vez el mayor indicador es que el niño no mejora a pesar de que todo lo demás cambia, es decir, cambian las estrategias educativas, le dan más tiempo, o sea, a pesar de que hagan muchas cosas. A pesar que hay esfuerzos ahí de los papás, de los maestros, de cambio, no sé, de asignatura o de salón, a veces podemos pensar, ¿no? Compañeritos del lugar, o sea, ya hicieron todo y nada más no hay ningún avance. Y ahora, una pregunta que a mí me surge, Carlos, porque estamos viviendo tiempos ahorita con la pandemia, llevamos un año en esta virtualidad, no más un año ya, los chicos estudiantes ahorita, hay un montón de retos, yo creo que en este área, porque a los papás ahora sí que se están enfrentando con la realidad de sus hijos, que pueden a lo mejor detectar, y esto puede servir la convivencia para detectar ciertos factores o ciertas probabilidades de que hayan esos trastornos. Pero bueno, aquí también tenemos el otro factor de que ya no está el profe dentro del aula, ¿no? Ya no está, esta comunicación se pierde y luego los chicos pueden sentir que no están aprendiendo. Entonces vamos a tener, yo creo que un gran reto cuando nuevamente todos regresemos a las aulas, ¿no? Sí, no, y yo creo que aquí lo voy a decir, y no es por hacer barba ni nada, pero yo creo que pues hay que reconocer la labor de los maestros. Digo, ahorita en mi trabajo que yo realizo en CEP, no me toca ser maestro, tal vez fui maestro hace muchos años, ¿no? Que cuando empecé fui maestro de preescolar, cuando empecé de primaria, entonces en la actualidad yo creo que se reivindica, o no es que se reivindique, sino que retoma valor, o los padres ven el valor que tiene el maestro. Claro. Porque aunque crean que es fácil, realmente no es fácil estar con un grupo de, vamos a decir, en el sistema público, de 30, 40 niños, ¿no? En el sistema privado, 15, 20, 25, el número que sea, no es fácil estar frente a un grupo de niños, porque lo que estamos atendiendo como maestros es diferentes necesidades. Es decir, es la misma materia, es el mismo contenido, pero cada niño tiene un proceso diferente. Entonces, esa situación ya los padres se dieron cuenta que es complicadísimo, no complicado, complicadísimo. Es un reto. Y el problema, es un reto, y el problema a distancia es que los niños, y eso ya es como la crítica social a la educación también, no están siendo dirigidos hacia que el niño sea autónomo. Entonces, de hecho, justamente hoy estaba igual leyendo eso porque me toca leer y trabajar de eso, de un concepto, ¿no? Aprendizaje autodirigido o automonitoreo del aprendizaje. Es decir, el niño tiene que tener una característica actual que tiene que monitorear su propio desempeño. O sea, ya no puede esperar a que le digan, haz esto, acaba y me lo muestras. No, sino que ahora el niño tiene que utilizar sus herramientas, que ahora lo tuvieron que utilizar a fuerza, la computadora, el internet, el Zoom, sus tiempos, cuántos tiempos van a estar, ¿no? Claro, el doble de aprendizaje, no solamente el aprender a las materias y donde se quedaron los contenidos, sino aprender esta nueva revolución tecnológica que si bien tenemos los nativos digitales, ahorita todos los chicos saben usar un celular, pero no es lo mismo, ahora sí que estar de ocio a estar ya tomando clases, ¿no? Y aprendiendo a través de un dispositivo. Porque al fin y al cabo es el mismo principio de estudiar en la escuela presencial. Yo utilizo mis habilidades como niño para jugar el Xbox, para jugar videojuego, y puedo pasar 10 horas en eso, pero no es lo mismo dirigir mi atención a un estímulo como lo académico, porque para empezar se vuelve un estímulo cognitivamente que te exige. Entonces, cuando te exige cognitivamente, toda alteración se empieza a mostrar, ¿no? Y es lo mismo con las redes, es decir, el niño puede usar la tablet perfectamente, pero ponlo a bajar un artículo o ponlo a bajar una tarea
Polo a que Solo la leer, haga. el simple hecho de leer, ya no leer en papel, sino leer puro digital, Con te el simple hecho requiere, que tú le digas al niño, te tienes que conectar de 8 a 10 y a las 11:30 tienes hasta esa hora para mandar tu tarea, eso es un reto. Es un reto cognitivo para el niño. Pareciera que es fácil, pero pero no lo es, ¿no? oye, acá nos Entonces, preguntan, sí, Valentino Uc sí. nos pregunta, que ya lo vimos un poquito, pero bueno, ¿a qué edad comienzan estos trastornos? Ahora sí que, Bueno, sí, me voy a tener que meter un poquito más a la descripción de la etiología, pero realmente estos trastornos no tienen como una clara evidencia de cuándo empiezan y cuándo, no hay un antes y un después, no es como una enfermedad, ¿no? Los trastornos no son enfermedad, ¿no? Esa idea no las quitamos de la cabeza. puede que haya No algo sé, que lo detone, Carlos, puede que a lo mejor sí, un estudiante empieza muy bien, 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 puro 10 10 10 y luego pasa algo y no, o eso, sea, sí, pero ese ya no sería un trastorno ok, de desarrollo. Eso ya sería puede ser que el niño genere un problema de conducta o se genera un trastorno no del desarrollo, pero tal vez episodios de ansiedad, de estrés, depresión. Eso ya sí podríamos detectar un antes y un después, ¿no? ok, Pero para los trastornos del neurodesarrollo, su etiología o su causa se dan desde la concepción misma, es decir, muchos de estos trastornos se describen que están predispuestamente, genéticamente predispuestos, ¿no? O que se dan de una manera también congénita, es decir, cuando el niño nace puede tener complicaciones de oxigenación, vasculares, están ¿cómo se llama? En la incubadora, o sea, es una combinación de factores, pero realmente es de neurodesarrollo, es decir, se desarrollan con la concepción misma y con el desarrollo del cerebro. ok, ¿Cuándo específicamente? Pues se sigue estudiando, no hay una causa clara, ¿no? Solo los detectamos porque se expresan comportamentalmente o se expresan clínicamente. O sea, los detectamos porque los vemos, ok. pero no sabemos a ciencia cierta en qué momento exacto se puede desarrollar. O sea, hay muchísimas teorías, pero nos llevaría una hora hablar de esas teorías, ¿no? Ok, ok. Sí. Bueno, y acá nos preguntan también, más o menos, qué costos tiene la terapia, más o menos. Pues es que depende, ¿no? Bueno, en Depende mi del caso. caso, ajá, es que depende del tipo de atención, bueno, y a mí también me toca atender a veces a adolescentes que ya tienen muy consciente qué necesitan, ¿no? A veces tengo ansiedad, me siento ansioso, ok, él ya me está diciendo lo que tiene, entonces es más fácil interactuar, ¿no? Ahí el costo de las sesiones puede estar entre, bueno, por lo que yo cobro 500 pesos, ¿no? La sesión. Okay. Pero si tú me traes un niño de 3 4 años, yo no le puedo decir al niño, ¿qué te pasa? Y el niño, no, pues mira, Claro, tengo problemas perceptivos. No, o sea, tengo que hacer una evaluación que primero. me lleva entre 3 8 sesiones. Y eso ya tiene un costo, pues ya, no de sesión, sino total, ¿no? Y eso Total. ya, El el que, diagnóstico, como quien dice, como cuando vas a que te duele algo y te hacen estudios, ¿no? O sea, es esta parte de hacer los estudios, de realmente para poder evaluar y ya una vez que esté detectado qué es lo que se está ahora sí padeciendo y cuál va a ser el plan de acción, pues entonces ahora sí vienen las sesiones, que son eso, las sí. terapias, ¿no? Exacto, y la evaluación igual es algo que nos tenemos que concientizar. La evaluación no es un día, o sea, no es porque yo te aplico un instrumento, te digo, el niño tiene tal cosa. Tal Claro, vez esto ha sido un modelo médico que se utilizó proceso. hace muchos años. En la actualidad es que cada vez se trabaja más por una evaluación multidisciplinaria, es decir, el diagnóstico este rápido que se le llama como de detección, lo puede hacer un psiquiatra, un biopsiquiatra, un neurólogo, y luego canaliza con psicólogos. O sea, digo, a mí me toca trabajar con colegas, con compañeros, biopsiquiatras que tenemos confianza y me canalizan y trabajamos en conjunto. Y yo les repito, es importantísimo que sea multidisciplinario, no solos. Porque cada especialista lo va a ver de una área, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy neuropsicólogo, yo te puedo decir, el niño tiene TDAH, por ejemplo, pero de ese TDAH lo tiene que valorar el neurólogo, lo tiene que valorar el psiquiatra, porque tal Ok. vez requiere un tratamiento farmacológico y a la vez necesita una maestra de educación especial porque requiere mejorar, no sé, su proceso, sus estrategias académicas. Entonces, eso yo no lo voy a trabajar, lo va a trabajar la maestra. Y hay que ir como que buscando una intervención
de lo que requiere el niño, no lo que quiera, sino lo que requiere el niño. Si el niño requiere, me lo mandan a mí y el niño requiere terapia de lenguaje, pues obviamente lo voy a mandar a terapia de lenguaje porque no me voy yo a echar una función que no es la mía. Entonces, le repito, caigan o vayan con el especialista que vayan, siempre piensen en algo multidisciplinario, ¿no? Complementarlo con otros especialistas. Eso es lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Muy bien, pues aquí llegamos con las preguntas. Ya hubo un momento en el que hay muchas preguntas. Seguimos con la presentación. Acá ya le pasé a la siguiente imagen. Sí, de hecho es ya al final. Nada más quería yo darles unos tips para detectar dificultades o tener indicadores. Por ahí una persona preguntó que cómo podemos detectar o algo así, ¿no? Entonces, sí. Esto no me lo invento yo, esto lo proponen autores españoles como Portellano, como Pablo Duque, gente que ha estudiado, y en España hay mucho más desarrollo de la neuropsicología escolar, infantil, ¿no? También en México, ¿no? Pero específicamente escolar no tanto. Pero bueno, estos indicadores son, obviamente, ¿quién nos va a ver primero? Tal vez lo vea primero, mucho más obvio, el maestro, obviamente también los papás. Los papás es que como muchas cosas decir, yo logro entender a mi hijo a tal punto que no me diga leyendo. Eso lo hacen los papás muy bien. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Que tiene algún tipo de déficit, ¿no? Sobre todo a veces de lenguaje o de atención. Simplemente antes de que lo pida el niño ya lo tiene, ¿no? Entonces hay cosas que muchas veces detecta por una vez el maestro del grupo, ¿no? Entonces, principales quejas de los maestros. Primero, dificultades para mantener la atención. O sea, mantener la atención significa concentración, no dirigir la atención, porque muchos niños dirigen su atención, pero no atención. Entonces, una gran dificultad que la sostengan, ¿sí? Y obviamente, esto se tiene que hacer como un paréntesis, todavía más cuando tengan una tarea académica, es decir, cuando algo no le guste tanto, veamos cómo mantiene su atención, porque ahí es donde vamos a notar el fallo o la alteración. ¿Sí? No cuando juega videojuegos, no cuando hace algo que le gusta, sino cuando hace algo que le exige. Ahí vamos a ver que el niño tiene dificultades y entonces se dispersa, se distrae, ¿no? Está inquieto. Otra cosita, problemas para la escritura, omite letras, rota letras. O sea, tú ves que cuando hace su escritura o su redacción está incompleta, no se entiende. Y esto obviamente se tiene que evaluar cuando el niño ya consolidó o adquirió un sistema de lectura y escritura. No es cuando el niño está aprendiendo. O sea, cuando el niño está aprendiendo en 6, 7 años, pues está bien que falle, ¿no? Pero si tú te das cuenta que a la par que avanza de los demás y los demás ya van adquiriendo el sentido de orden, espacialidad, ¿no? Y el niño simplemente omite letras, omite segmentos de las palabras, pues ya es un indicador de que, bueno, algo está pasando y tengo que evaluar como maestro y luego canalizar, ¿no? Luego, problemas de lectura. Y esta es clásica, memorización, grafema, fonema, es decir, que el niño identifique que esa letra tiene un sonido, ¿no? Que le dé un sonido a esa letra. Eso es como lo más característico, que no logre consolidar que esta letra o esta sílaba o este segmento se lee de cierta manera, a pesar de que ya se ha trabajado de muchas maneras, ¿no? Y aquí me voy a detener porque a veces no se explica tanto y quiero aprovechar la plataforma. Claro. Que no es lo mismo leer de manera global que leer de manera silábica. Normalmente, tal vez la tendencia, lo más sencillo que pudiera pasar es una lectura global. Y entonces, estas dos vías, global o silábica, son dos vías diferentes que se pueden alterar. O sea, puede ser una alteración de neurodesarrollo, puede ser una alteración específica del aprendizaje. Entonces, no utilicemos un método de cajón, es decir, no porque yo me sé un método global, le voy a enseñar método global o silábico, sino que lo tengo que evaluar, porque muchas veces, aunque crea que es fácil que el niño lea globalmente, tiene alterada una vía, y esa se le llama como una vía léxica, o sea, como que acceda a una palabra, a un significado de manera global, a veces está alterado, entonces hay que evaluar muy bien antes de irse a un método u otro, ¿no? Bueno, Okay.
dificultad para memorizar lo que se explica. Es decir, le explicas al niño y el niño se le olvidó o se le fue. A veces los maestros dicen, es que tiene problemas de memoria. A mí a veces me dicen, muchas veces me dicen eso, ¿no? Es que el niño le digo, no aprende. Tiene problemas Pues de típico, memoria. tiene memoria Realmente de corto plazo, que yo no sé si eso existe, tiene Carlos, memoria tú de dime. corto plazo. No sería tanto memoria de corto plazo. El proceso más sutil que se altera a la hora de codificar la información es la memoria de trabajo. O sea, más como manipular información breve y utilizarla. Por ejemplo, que te diga un número de teléfono y te diga, a ver, voy a dar un número de teléfono. Yo cuando yo era chico, no sé si te decían, vas a marcar ese número, le vas a marcar a tu abuelita, ¿no? Y te daban un número, te decían un número y tenías que Sí, marcar en el teléfono de monedas, ¿no? ahorita ya no. Moneda. Y en la En el esquina de tu casa le celular, picabas un botón, ¿no? sí. Ahorita ya no existe porque lo guardas en tu celular. Antes tenías que memorizar o brevemente un número para caminar 2 cuadras y marcarle en la esquina, ¿no? Entonces, en ese proceso, a mí me pasó muchas veces de niño que me decían 922, llegaba al teléfono y el número se me olvidó. No por eso tengo problemas de memoria, tengo problemas de codificar la información. Entonces, en ese problema de memoria es más bien cómo codifica, porque el niño no tiene amnesia, el niño no se pierde en la calle y no sabe quién es, no codifica la información que te estoy pidiendo que me digas, ¿no? Entonces, estas dificultades van cuando alguien le solicita una tarea al niño, no cuando el niño la hace espontáneamente, ¿no? Si yo te digo, a ver, repíteme números. Cuando yo te pongo en esta tarea, ya diriges tu atención y empieza a haber fallos, ¿no? Si es que los hubiera. Ujú. Y bueno, siguiente, también empieza a haber dificultades de reglas matemáticas básicas en sumas, restas. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, es que aprender matemáticas es solo aprender y ya, no tiene, o sea, sí tiene su chiste, pero lo aprendes y te esfuerzas, ¿no? Realmente las matemáticas es un proceso visoespacial. Incluso cuando haces sumas sobre tu cabeza, realmente lo que estás haciendo es un proceso visoespacial interno. No sé si me explico. Entonces, el que tú veas una suma, ¿no? Con sus unidades, ¿no? Que está dividido y todo, ¿no? Y Sí, que sí. unidades, centena, centena, todo eso es visoespacial y que cuando lo haces de memoria o lo haces internamente, estás reproduciendo visoespacialmente en tu cabeza. Entonces, muchos niños que tienen alteraciones visoespaciales pueden fallar en matemáticas. Digo, habría que hablar de todo eso en otra plática, ¿no? Bueno, Ok. siguiente. Pues sí, es que por mí, yo me quedo hablando 3 horas más. Bueno, Yo también, pero déficit creo de que tienes comprensión. que hacer a las seis Sí, y ya. media. Sí, ya, sí, tengo consulta al ratito. Bueno, bueno, vamos a las últimas dos. De comprensión. Es decir, el Ujú. niño refiere al maestro que no comprende. Lo que yo aquí sí especificaría es que no es tanto que no comprenda, no podemos decir vulgarmente, ¿no? El niño es tonto, no entiende. No, no, no. El niño, incluso muchos niños con esas dificultades tienen una inteligencia normal o promedio alto. O sea, aquí estos trastornos de aprendizaje no tienen que ver tanto con inteligencia, ¿no? Entonces, la comprensión acá tiene que ver con el seguimiento de instrucciones, el cómo el niño sigue instrucciones, las procesa y las ejecuta, es la dificultad. Entonces, la comprensión, el primer factor que se altera es la codificación de la información, es decir, la escuché y te doy. Entonces, lo primero que se altera es cómo el niño procesa la información. Por eso parece que no comprende, por eso parece que no entiende, ¿sí? Y por último, son los problemas de razonamiento, ¿sí? Cuando le ponen problemas de resolución de Matemáticos, ¿no? problemas, cuando tiene como Cuando tiene problemas matemáticos, ¿sí? Mayormente, matemáticos, cuando le ponen a leer sí, algo y lo lee en voz alta y no entiende, y luego como que lo lee pero no lo comprende, ¿no? claro. No. Y ese proceso que tú dijiste es una vía, pero hay otra vía. El niño lo puede leer directamente y ejecutarlo. Puede ser que en uno salga mejor. Por eso, igual eso aprovecho este espacio para decir, no obliguemos a los niños a hacer las actividades de una forma.
sino entender cómo el niño lo hace, y aquí con eso concluiría, ¿no? ¿Cuál es su estrategia cognitiva del niño? Y les voy a dar un ejemplo para terminar. No sé, y a mí me pasó de niño, de la primaria, a veces me obligaban a sacar cuentas sin mis manos. No sé si a alguien les ha pasado de que... Sí, o A ver, no uses la calculadora, no uses la bueno, calculadora. Ya estás en la cuarto, quinto calculadora, año, no uses la calculadora porque no vas a desarrollar tu mente o no vas a no sé qué es tu desarrollar tu cerebro. mente. Sí, pero digamos que la calculadora al fin y al cabo es una herramienta, pero antes de eso, los dedos, que es como más orgánico, porque es tuyo, Ujú. ¿no? Es parte de tu cuerpo. No sé por qué muchos maestros, en qué se basan, decir, a ver, 8 más 8, quítale 2, ¿no? Ese tipo de ejercicios de sumas y restas. Y hay niños que hacen esto, ¿no? Y se quedan con la mano, piensan y quedan con la mano. Y maestros que les quitan las manos, ¿no? Decir, no, manos no. Yo les diría, es su recurso cognitivo, es su estrategia, no se lo quiten. O sea, en vez de quitárselo, pregúntenle, ¿no? A ver, fulanito, ¿por qué cuando yo te puse esto usaste tus manos? ¿Por qué? Y él te va a contestar, es que mientras yo estoy pensando en otro número, mientras le resto, aquí yo guardo los números, entonces ya no me pierdo. Entonces es una estrategia que deben dejar que la use, porque Claro. mientras más la usen va a llegar un momento que ya no la va a necesitar. Si yo se la quito, lo que voy a generar es una dificultad para que el niño procese la información y no va a consolidar ese aprendizaje. Ahorita Entonces, que dices algo que no tiene nada que ver con el tema, bueno, se relaciona un poco, Carlos, pero a mí cuando estaba en el kinder, bueno, hasta ahorita me cuesta, lo voy a confesar aquí, me voy a exponer públicamente en la página de la fundación, me cuesta mucho sí, decir derecha e izquierda. O sea, para mí la derecha era porque yo usaba un pulsito de oro que me habían dado que tenía mi nombre y siempre, siempre, siempre al terminar las clases en el kinder, la maestra pasaba con un plumón y decía, a ver, tu derecha o tu izquierda, y ella te decía un derecha o izquierda, ¿no? sí, Y si tú le dabas la mano mala, te ponía una tachita. Y si tú le dabas la mano buena, te ponía una palomita. La verdad, yo hacía chafa porque a mí me causaba estrés horrible esta claro. dinámica. Y como yo ya sabía que mi pulsito de oro tenía la mano derecha, pues siempre que me decía derecha, yo le daba a esto enseguida, volteaba a ver. Sí, Pero si no me decía la izquierda, yo volteaba a ver mis dos manos y ya la que estaba vacía le daba. Pero yo tenía compañeritos que no hacían chafa y que les traumaba mucho esto. Tenía yo que 3, 4 años. Y bueno, parecerá muy así, muy da risa, ¿no? Muy coloquial, pero son ese tipo de cosas que tú mencionas ahorita, ¿no? O sea, un niño usa un recurso con este chico para poder asociar o poder, ahora sí que aprender las cosas. Y qué claro. mal cuando te imaginas que me ven, ay, no, estás haciendo chafa, quítate tu pultito. Pues yo nunca hubiera a lo Imagínate. mejor aprendido. No, y de hecho esa es una estrategia muy buena para los niños. Algunos les ponen pulsitos verdes, hilitos verdes, rojos y derecha, izquierda, porque lo que tienen que aprender es esquema corporal, su lateralidad. Y no sé, a ver si latino, pero muchos niños que les pasa esto tal vez tengan dificultades en la lectura al principio. No sé si también te dificultaba a la hora de No, leer las no, cosas, para ¿no? leer fui muy rápida. Lo que sí Muy rápida. lo que sí no tengo es proximidad. O sea, yo siempre he dicho que las mujeres tenemos, Ah, cuando manejamos, menos sí. proximidad. O sea, nunca he chocado así, pero sí como que me cuesta, ya Eh, sabes. O sea, sí, como que, entonces, así En sí, tu algo así caso, dices. sí, es el proceso de desarrollo visoespacial. Sí, por eso te digo, todo lo que tenga que ver con... Yo acá hay en terapia. No, 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 es que ese ejemplo está bueno porque así les hace ver a las personas que nos ven, nos escuchan, que no tenemos que tener estrategias como adultos o como maestros limitantes. Es decir, no porque yo lo haga de una manera, tú lo tienes que hacer de esa manera. Tengo que Claro, buscar la manera que el niño lo entienda. Por eso dijimos al principio, me tengo que basar de la necesidad específica del niño. claro. Porque si el niño no lo puede hacer X tarea mentalmente, pero sí lo puede hacer con números, con bolitas, con crayolas, con encerrando, con El famoso naranjas, con abaco, manzanas, ¿no? con abaco, que lo utilice, porque posteriormente que lo vaya practicando, lo va a ir dejando porque va a interiorizar esa estrategia. ¿Sí? Esta estrategia que sea externa, en un futuro se va a volver interna en su mente, pero si no le permito usar estrategias cognitivas, obviamente lo voy a limitar. Claro. No va a poder, pero bueno, Ay, qué pues ya. interesante. Hemos aprendido un montón de cosas hoy. Hasta me diste mi terapia, Sí, Carlos. no, no, para nada, fue una plática. Y pues nada más, muchas gracias a todos, gracias a Fundación Wadi, a ti Lili por la invitación, por pensar en mí, por considerarme. Y por favor,
voy a sonar como influencer de YouTube, pero no tiene nada que ver. Si les interesó, por favor, sigan el grupo de neuroeducación. Constantemente estoy subiendo, o gente está subiendo información. Sigan el podcast de neurotransmisor. Ya tengo 5 capítulos, ahorita voy a sacar el sexto. En YouTube está también el capítulo. Es totalmente gratuito, solo se agregan, lo escuchan, lo ven. Y en Instagram, recientemente estoy subiendo ciertas, igual de cursos, ciertas imágenes del consultorio. Ahí ya tengo una interacción más de, ahora sí, de red social, de que si me quieren mandar mensajes, si me quieren dar like a mi foto, ahí sí. Entonces, síganlo porque ahí cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que necesiten, ahí me pueden contactar. Muchísimas gracias, de verdad, Carlos. Esto, algo positivo, yo siempre he dicho, bueno, de todo lo malo, pero algo positivo que nos trae esta parte tecnológica, que a veces nos falla, como hoy, que nos falla un poco la conectividad, pero bueno, algo padre es que nos permite las redes sociales acercarnos, hacer alianzas, conocer personas y sobre todo también esta parte de poder donar un poquito de nuestro tiempo, un poquito de nuestro conocimiento a aquella persona que lo necesite. Entonces, de eso se trata el programa de voluntariado Jaguar, de poder hacerle llegar esta información a alguien que de verdad lo necesite y que a lo mejor no sabe por lo que está pasando, no sabe qué hacer. Y bueno, esta es una vía, un canal en donde pueden acceder a esta información gratuita y si de ser necesario, yo siempre, no me voy a cansar de repetirlo en cada plática, que recurran a un especialista, que realmente si sienten que su problema es muy grande, no porque esté todo en internet o porque ya haya más apertura a compartir la información, no por eso significa que no necesitas acudir a un especialista, ¿no? A veces puede costar un poco, pero yo creo que más vale a tiempo, sobre todo si hablamos de nuestros chiquitines, si hablamos de los peques de la casa, más vale una pequeña inversión a tiempo que luego que estén arrastrando y se estén ahora sí que todos estos problemas a la larga pueden afectarles mucho más, ¿no? Sí, y por favor, ya con lo que tú dijiste, concluir ya mi participación. Eso que dijo Lili, lo que dijiste es muy importante. No esperen a que pase el tiempo, porque lo que presenta mi hijo a los 3 años, si no lo intervengo en 5, va a ser 10 veces peor, porque no tiene intervención, no tiene recursos. Entonces, lo que hace la evaluación y la intervención es reducir el impacto de una alteración. Es decir, si mi hijo tiene problemas de lenguaje, si yo nunca lo trabajé y cumple 10 años, pues va a ser más complicado que trabajarlo a los 3. Es decir, es más fácil si lo intervengo desde que aparecen los signos. Sí, también aceptar que buscar ayuda. Claro. Y bueno, Carlos, ya sin más, porque sabemos que tienes que hacer, aquí estás viendo en este momento en pantalla una constancia que te vamos a hacer llegar a tu correo también. Bueno, acá Fundación Wadi y el programa Voluntariado Hogar te otorgan esta presente constancia por habernos apoyado como voluntario en esta práctica tan importante y tan interesante que es la neuropsicología escolar, con una duración de 3 horas, aquí en Mérida, Yucatán, 7 de mayo, y firman abajito nuestro presidente, el MBZ Ignacio Cejudo Valencia y el licenciado Sergio Ernesto Pech Blanco, a quienes mandamos un saludo y también están agradecidos contigo por habernos donado este tiempo. Y bueno, recuerden que cada semana nos estamos viendo, puede que sean semanales o quincenales estas pláticas, pero aquí vamos a seguir en el programa Voluntariado Jaguar. Si ustedes quisieran saber de algo más, si ustedes tienen alguna duda o algún temita que les gusta, o si de esta plática más adelante quisieran ahondar en un tema, profundizar en algo que les haya llamado la atención, pues ahí vamos a estar en contacto con Carlos a ver si se puede, si programamos una en donde ya no hayan tantos problemas técnicos, ¿verdad? Pero pues agradecerte muchísimo, Carlos, te vamos a estar compartiendo también tus redes sociales a través de nuestras redes sociales para hacer pues ahí más sumas y pues ahora llegar a mucha más gente. Muchísimas gracias de verdad, Carlos, por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Nos estamos viendo. Y bueno, hemos llegado. Gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Voluntariado Jaguar. Muchísimas gracias a todas las personitas que se conectaron, que nos estuvieron aportando sus preguntas y nos estuvieron también compartiendo. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Voluntariado Jaguar. Adiós.